¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan, por favor? Si fueran tan amables de indicarme si se escucha. Buenas noches, sí se escucha. Buenas noches. Ok, muchas gracias. Listo, buenas noches con todos. Bueno, ya son las 9 en punto. Vamos a iniciar. Bien, tenemos el día de hoy la última clase, ¿no? Que corresponde a la parte de legislación laboral, siempre orientada a el recurso humano, ¿ya? Bien. Listo, entonces vamos a iniciar de una vez. Pues bien, a ver, vamos a iniciar de esta manera. Creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Hemos estado trabajando en el ámbito remoto, ¿no es cierto? Y una de las constantes ha sido justamente esas llamadas fuera de hora, ¿no? Requerimientos fuera de hora, ¿correcto? Entonces, la pregunta que tenemos acá es, ¿la empresa ha respetado tus espacios de descanso? ¿Qué me pueden decir con respecto a ello? Levanten su manito, por favor, si quieren participar. Grace, te escuchamos. Sí, Grace, te escuchamos. Perdón, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en mi caso particular, yo trabajo en el área de postventa para un club privado. Normalmente no se respeta mis horarios de descanso, ¿no? Yo descanso 2 días a la semana. Sin embargo, como pertenezco al área de postventa, siempre estoy llamando, bueno, recibo llamadas, tengo que responder los WhatsApps, ¿no? Para ayudar a los clientes. Normalmente es así mi rutina, ¿no? El día de descanso, entre comillas, no es un descanso por completo, porque no hay una persona que me releve, que pueda reemplazarme el día que yo descanso. Ujú. O sea, como que no hay una persona que pueda de repente asumir, ¿no? Tu rol, por decir así, ¿no? Entonces, este tema del descanso como que de hecho no se da, ¿no es cierto? Ok, Correcto. ok, muchas gracias, Grace. Sí, y eso ha pasado, pasa y seguirá pasando, ¿no? Probablemente en muchas empresas, ¿no? Ahora, cuando hablamos de espacios de descanso, ¿no? Hacemos referencia pues al tema de los descansos como tal, ¿no? De repente a los permisos, ¿no es cierto? Incluso, ¿no? El personal que ha estado en suspensión perfecta, ¿no? Entonces se ha visto pues que muchas de las empresas en algún momento han pensado de que por estar trabajando de manera remota, ¿no? La obligación nuestra es estar 24/7, ¿no? Eso es lo que se pensaba, al menos cuando inició la pandemia, eso era, ¿no? A esa, de repente nos llevaba y nos trasladaba a esa situación, ¿no? Entonces, si están en su casa, bueno, pues entonces que contesten el teléfono o el correo a la hora que sea, porque total están en su casa, ¿no? Entonces se desconocía, ¿no? El espacio de descanso, ¿no? Que obviamente obedece pues y va de acuerdo a ley, ¿no es cierto? ¿Alguien más? ¿La empresa ha respetado tus espacios de descanso? ¿Alguien más que quiera opinar? ¿No? Ok, listo. Entonces, continuamos. Entonces, producto justamente de esta situación, ¿no? En la que no había, pues, un respeto, ¿no es cierto? Es que se origina, ¿no? Este punto que hace referencia a la desconexión digital. Este concepto de desconexión digital no es nuevo,
¿no? Sino que antes de la pandemia como que no era muy usado, ¿no? Sobre todo en nuestro país, porque digamos que en otros países, en Europa, en Estados Unidos, sí existe, ¿no? El trabajo remoto, o existía de repente en mayor grado, ¿no? El trabajo remoto. Las empresas en Perú, sobre todo cuando inició la pandemia, de hecho se vieron muy afectadas, una porque no contaban con la infraestructura necesaria de repente para trasladar toda la parte laboral, todo, ¿no? Todo el trabajo que se tenía que realizar, y por otro lado porque existe esta especie de desconfianza, ¿no? Frente a lo que hace el trabajador en sus casas, ¿no? Entonces como que no se cree en totalidad pues que el trabajador está empleando, ¿no es cierto?, las horas de trabajo en ello. Pero frente a esta realidad existe también el otro lado, ¿no? Donde pues no se respetaba, como ya les decía, el espacio de trabajo, ¿no? Entonces nace esta necesidad de desconectarse digitalmente. Ahora, ¿a qué conlleva esta desconexión digital? Conlleva justamente a, valga la redundancia, desconectarse de aquellos dispositivos electrónicos, ¿no es cierto?, eh, que implica pues esta relación, ¿no es cierto?, claramente laboral, ¿no? Implica el tener que contestar, ¿no? Fuera de mis horas, de repente, y en este punto hablamos de llamadas, hablamos de mensajes, hablamos de mails, incluso de WhatsApp, ¿no? Sobre todo cuando está fuera del horario de trabajo, ¿no? Porque si bien es cierto, lo tenemos a la mano, ¿no? El celular, tenemos a la mano el WhatsApp, de hecho, existe, ¿no? Me pasa también, ¿no? Que llegan mensajes pues fuera del horario de trabajo, ¿cierto? Entonces, a esto conlleva justamente la desconexión digital, a desconectarse, ¿no? De todos estos dispositivos electrónicos, ¿no? Sobre todo cuando no estamos dentro de ese horario, ¿no? Esto también implica el no tener que asistir a ningún tipo de reunión fuera del horario de trabajo, ¿no? Antes de la pandemia, algunas empresas estilaban mucho, por ejemplo, a cumplir el horario de trabajo normal, son las 8 horas, bueno, entre comillas, ¿no? Porque bien sabemos que 8 horas no son, pero a cumplir las 8 horas y posterior pedían reuniones, ¿no? Entonces, y la pregunta es, ¿y por qué nosotros tenemos que tener reuniones posterior a la hora de trabajo? Cuando la reunión se tiene que hacer dentro del horario de trabajo. Entonces, este tema de las reuniones también se ha trasladado al ámbito remoto, ¿no? Donde las reuniones, pues, en algunos casos se pedían fuera del horario. ¿Por qué? Porque se tenía, pues, la creencia, ¿no? De que si estamos en casa, entonces podemos reunirnos a cualquier hora, ¿no? Total, estamos en casa, ¿no? Pero por ahí no parte, obviamente, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver con el tema de permisos, con el tema de vacaciones. La desconexión laboral implica el respetar, ¿no? Respetar el derecho a no responder fuera del horario de trabajo, ¿no? Y esto tiene que ver mucho también con el tema de dispositivos electrónicos, porque son lo que más tenemos a la mano, ¿no? Entonces, probablemente el jefe pues piense, ¿no? De que si lo tenemos a la mano, entonces estamos rápidamente dispuestos a responder, ¿no? Y nos ha pasado de repente en una salida con la familia, y ya están llegando los correos o ya están generando pues estas llamadas, ¿no? Entonces, de acuerdo con los datos recogidos por el peruano, el nivel de estrés aumentó en un 70% entre los habitantes del Perú, ¿no? En muchos casos estas cifras se han disparado, ¿no? Frente pues a las largas sesiones que se ha tenido de teletrabajo, ¿no? Existe esta imposibilidad de negarse, ¿no? Ante aquellos requerimientos urgentes. Ahora, en este punto también nos lleva a diferenciar qué cosa es urgente y qué cosa no es urgente. La urgencia puede darse pues una vez al mes, ¿no? O por algo muy puntual, pero la urgencia no es diaria, ¿no? Sino entonces deja de ser urgente para pasar a ser algo cotidiano, ¿no? O un sobretiempo o sobre horas incluso, ¿no? Y las demandas de líderes que asumen que el trabajo remoto se da en un 24/7, ¿no? Hoy en día el nivel de estrés de repente
como que ha bajado un poquito, porque en plena pandemia existía pues toda esta coyuntura de temor, de incertidumbre, y a eso se agregaba las largas horas de trabajo, las molestias en la columna, de repente por estar sentados tantas horas, ¿no? Entonces, de hecho, esto ha sido muy palpable. ¿Qué han hecho las empresas? Contratar el servicio, por ejemplo, psicológico, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también han contratado nutricionistas, ¿no? Hoy en día tenemos empresas que incluso han contratado terapeutas, ¿no? Por el tema de la columna, ¿no? Entonces, hay empresas que sí se preocupan porque saben, ¿no? Que hay una exposición permanente, una, al medio electrónico, y dos, al estar sentado prácticamente todo el día, ¿no? Bien, la desconexión digital ¿es el nacimiento de un nuevo derecho? Pues bien, la desconexión digital tiene dos puntos que son vitales acá. Uno es el derecho del trabajador y por el otro lado es la obligación del empleador, ¿no? Si nos basamos en el derecho del trabajador, hablamos de tres puntos que son esenciales. El derecho a desconectarse de medios informáticos, el respeto a los días que este trabajador tenga de descanso, incluyendo la suspensión perfecta, porque como ya les decía, pese a que ha habido suspensión perfecta, muchas empresas incluso hasta eso lo han desconocido, ¿no? Y la desconexión de 12 horas, ¿no? En un periodo de 24, ¿no? Como máximo. Ahora, tenemos también la obligación del empleador, ¿no? Que claramente pues nace de no exigir, ¿no? Que se realicen tareas, sobre todo durante el descanso. La desconexión digital no solo preserva la salud física y mental del trabajador frente a estas posibles sobrecargas, ¿no? Que se ha dado en el ámbito laboral, sino que también se respeta la dignidad del trabajador, ¿no? Siendo este pues un valor y un derecho constitucionalmente protegido, ¿no? Bien, como bien sabemos, ¿no? Frente a la coyuntura de la pandemia, del aislamiento, ¿no? El gobierno, ¿no? Estableció digamos, un primer tiempo, ¿no? En base a lo que corresponde al trabajo remoto, ¿no? Que se da pues hasta el 31 de julio, ¿no es cierto?, del 2021. Claramente esto se ha venido prorrogando, ¿no es cierto? Y la segunda prórroga, ¿no? Se dio hasta el 31 de diciembre, o sea, hasta el día de mañana, ¿no es cierto?, del 2021. Sin embargo, el día de hoy justamente ha salido en el diario oficial El Peruano, ¿no? El decreto de urgencia 115 de 2021, que hace una prórroga mucho más extensa, ¿no? Para un año más incluso, ¿no? Hasta el 31 de diciembre del 2022. Eso, por ejemplo, ha salido recién el día de hoy, ¿no? Entonces, y esto obviamente tiene pues como base, ¿no? El cuidado del trabajador, no dejarlo desprotegido, ¿no? Esto se tiene vigencia tanto en el sector público como también en el privado y se da bajo el marco de la emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, esto recién ha salido el día de hoy, probablemente haya empresas que lo sigan asumiendo, ¿no? En el ámbito público al menos sí se va a dar, ¿no? Y en el ámbito privado, bueno, se asume que para evitar el tema pues de esta nueva variante, ¿no? Se siga manteniendo esta modalidad, ¿no? Bien. Entonces, el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral justamente tiene como objetivo preservar la salud física, la salud mental y emocional de todo el equipo humano, ¿no? Eh, Cabe resaltar, ¿no? Que el bienestar individual, ¿no es cierto?, de cada uno de los integrantes de nuestro equipo, ¿no es cierto?, de trabajo, también proporciona este bienestar pues colectivo, ¿no? Este bienestar que se da a nivel de equipo humano, ¿no? Entonces, busca también brindar espacios para el descanso con el fin pues que generen este equilibrio, ¿no? Entre la vida personal y la vida también laboral, ¿no? Entonces, en el Perú se hace mención a este derecho, ¿no? Mediante el decreto de urgencia 127, lo cual indica que es pues una obligación del empleador y trabajador respetar el derecho a la desconexión digital del trabajador, ¿no? Y recalca incluso
que el trabajador tiene derecho a desconectarse de los medios informáticos, de los medios digitales, del tema de la telecomunicación, ¿no? Ya si se respeta o no es otro tema, ¿no? Pero al menos existe, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, en otros países, ¿no? Ya está considerado incluso hasta como un delito, ¿no? Estar llamando fuera de los horarios de trabajo, ¿no? A los empleados o a los colaboradores. Y por ello tenemos justamente esta noticia, ¿no? CNN sacó hace poco, habrá sido más o menos un mes, esta noticia donde indica pues que en Portugal es ilegal que tu jefe te llame fuera del horario laboral, ya que se debe de respetar la privacidad del trabajador, entonces no pueden llamar fuera de esos periodos de descanso, ¿no? Bien, ahora, la desconexión digital tiene ventajas para ambos lados. Por un lado, para el tema de empresa, por el otro lado, para el tema del trabajador mismo, ¿no? El recurso humano mismo. Entonces tenemos acá, por ejemplo, como ventajas para el empleado, ¿no? Claramente es la misma desconexión, ¿no? Del trabajo fuera del horario laboral, que de hecho es un derecho, ¿no? Le corresponde. Mejora también la conciliación familiar, ¿no? Porque el estar pues permanentemente sentado, ¿no? De repente sin poder hacer nuestras actividades personales, porque hay una sobrecarga de trabajo ya de por sí generaría pues un estrés más prolongado, ¿no? Reduce la tensión y el estrés, ¿no? Justamente el poder desconectarnos nos permite tener estos tiempos de ocio, ¿no? Incrementa también la motivación por el trabajo, ¿no? Porque si yo veo, ¿no es cierto?, que de repente mi empleador respeta mis espacios, pues voy a sentirme también más motivado, ¿no? Porque veo que me cuidan, veo que hay un respeto por mi trabajo, por mi privacidad y eh, por todo el valor agregado que estoy sumando, ¿no? A la empresa. Ahora, tenemos también las ventajas de la desconexión digital para la empresa, ¿no? También tiene ventajas, ¿no? Aunque no parezca, tiene ventajas, porque a veces piensan de que el brindarle a los colaboradores el tiempo que merecen y al que tienen derecho, es como que ellos, como que la empresa está perdiendo, ¿no? Y nada más fuera de la realidad, ¿no? Entonces, dentro de las ventajas justamente de la desconexión digital, se indica que hay una mejora de la productividad, porque de hecho al tener empleados motivados, también genera empleados comprometidos con su trabajo, ¿no? Entonces los índices de productividad son mucho mejor, ¿no? Tenemos también que la calidad pues del trabajo aumenta porque vamos a tener empleados o colaboradores mucho más descansados, ¿no? No vamos a tener de repente colaboradores cansados o apurados de repente por irse, porque van a saber, ¿no?, que de hecho tienen una hora de corte o de cierre, ¿no?, en el trabajo. Tenemos también que incrementa la capacidad de diálogo entre el empleador y el trabajador, ¿no? Puesto que hay una comunicación asertiva, ¿no? Puesto que al sentir que se respetan esos espacios, entonces puedo entablar de repente propuestas de valor a la empresa, ¿no? Si soy el empleado, y de parte del empleador, si es que en algún momento me genera de repente, se me genera alguna urgencia, también puedo pedirle de repente a mi colaborador que me apoye, ¿no? Fuera de repente de sus tiempos, ¿no? Por eso es que le decía al inicio, hay que saber diferenciar cuál es urgencia de lo que es algo permanente, ¿no? O sobre tiempos, ¿no? Bien, transmite una imagen de marca de empresa que vela por sus empleados, ¿no? Si nosotros vemos que las empresas de hecho nos cuidan, ¿no es cierto? De hecho vamos a estar mucho más motivados, mucho más contentos, pero adicionalmente el usuario externo, el usuario final, el cliente final, también, ¿no? Lo piensa y dice, si esta empresa cuida de sus empleados, entonces también cuidará de nosotros, como usuarios finales, ¿no? Como clientes finales. Mejora el employer branding y reduce también el asentismo laboral, ¿no? El estrés laboral
justamente llega a ser esa situación que demanda pues una sobrecarga, ¿no? Una sobreexposición, una presión que de hecho nos puede afectar, ¿no? Y esto se da, ¿no? Cuando hablamos de estrés laboral, obviamente en el ámbito pues laboral. En muchas ocasiones nos sobrepasa, ¿no? Nos sobrepasa como personas, sobrepasa de repente esta esta forma de poder afrontar y sobrepasa en algunos casos nuestras capacidades. Hay personas que, de hecho, hemos dobleteado turno, por ejemplo, ¿no? Ante una situación de crisis, de emergencia. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de los médicos, ¿no? Cuando recién empezó la pandemia en Italia, en Francia, ¿no? Habían médicos que, por ejemplo, pasaban 2 y hasta 3 días sin dormir, ¿no? Porque tenían pues que dobletear turno, ¿no? Porque no había más médicos, empezaron a fallecer muchos médicos. Entonces, se genera pues esta sobreexposición y esta sobredemanda, ¿no? Física y también emocional, ¿no? Bien, en este contexto de coyuntura se busca proteger también el derecho a la salud y al descanso, preservando la dignidad del trabajador, ¿no? Y en ese sentido se da tres factores que son importantes frente al estrés, ¿no? El de Bernout, que es el estrés crónico del trabajador quemado, ¿no? La tecnofatiga, que es el cansancio provocado por la continua exposición a la tecnología informática, y el estrés anticipatorio, que genera la espera de un mail fuera del horario laboral. Y aquí, en el punto 3, me ubico, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que esto es algo bastante recurrente, ¿ya? El tema del estrés anticipatorio. A todos nos pasa, ¿no? Hasta la actualidad, creo, que cuando suena el celular, ¿no es cierto? O suena de repente la llegada de un mail, no estamos pensando de que ese mail es de un, no sé, de un amigo o es de la familia, ¿no? Ya estamos pensando que si algo llega es porque algo nos van a pedir, ¿no? Entonces se genera, van a pedir obviamente del trabajo, ¿no? Entonces se genera este estrés anticipatorio, estamos como en situación de alerta, ¿no? Como que suena y qué habrán mandado, ¿no? ¿Qué estarán pidiendo, ¿no? ¿Qué estarán requiriendo, ¿no? Entonces, como que ya se nos genera esta especie de alerta, ¿no? Un estado ya, estar permanentemente alerta, ¿no? Y es que ya contamos con este nivel de estrés, ¿no? Sin darnos cuenta, ya asumimos ese estrés, ¿no? De estar al pendiente de que si algo suena, si algo llega es porque nos tenemos que claramente hacer algo de trabajo, ¿no? Ahora, la desconexión digital, y aquí sí paso de repente a hacer la consulta, ¿la desconexión digital se da solo para trabajadores remotos? ¿Qué piensan ustedes? ¿O también se tiene que dar para trabajadores presenciales? ¿Qué creen ustedes? Carmen, te escuchamos. Y luego Ivette. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Bueno, yo creo que debería darse también a trabajadores de modo presencial. Bueno, una experiencia que yo tengo es que yo trabajo en una agrícola, yo soy de Ica, entonces a veces la responsabilidad que te dan es tanta, yo trabajo en el área de recursos, de que a pesar que tú descansas, pues por decir una vez a la semana, te están llamando, te están ahí como que todo el día, noche, 12, 1 de la mañana, 4 o 5 de la mañana, o sea, no respetan o no respetaban el tema de la desconexión digital. Y por eso que yo vino que también debería darse en el tema presencial. Claramente, ¿no? Ok, muchas gracias. Carmen, muchas gracias. Ivette, ¿te De nada, escuchamos? Miss. Buenas noches. Buenas noches. Comparto la idea que mi compañera debería ser para ambas, ¿no? Ya sea por trabajo remoto o por trabajo presencial. Pero en la realidad muchas veces no se da, ¿no? Uno puede ser por el cargo que uno pueda ocupar. Normalmente los gerentes veo yo que pues están al pendiente de todo y también presionan a los que están debajo, ¿no? Para que le puedan dar la información. Pero es algo que las empresas deberían de alinearse, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, nosotros tenemos soportes de emergencia, ¿no? Que son cada fines de semana, por si es que hay algún accidente, pero vamos rotando, ¿no? Somos 7 trabajadoras sociales y vamos rotando.
pero siempre será esto de las llamadas o personas que no entienden que es un soporte de emergencia y que justo los fines de semana quieren hacer sus consultas que las puedes atender de lunes a viernes, que bueno, es algo que se tiene que educar tanto los jefes de empresa y los trabajadores también. Sí, muchas gracias. Y me pasa también por un tema de educación, ¿no? O sea, y también de jerarquías, ¿no? Porque, o sea, si alguien más está asumiendo es porque tienes que dirigirte a esa persona. Y de hecho ha pasado, ¿no? Que pese a que haya otra persona de soporte, te llaman a ti, ¿no? Cuando tú no tienes que responder. Grace, ¿te escuchamos? Sí, de acuerdo con mis compañeras, yo creo que depende mucho del cargo que uno tiene, ¿no? De la responsabilidad. Debería desconectarse totalmente. En mi caso, bueno, ya es algo normal que yo responda a las llamadas, los correos o los WhatsApps fuera del horario de trabajo, ¿no? Es algo, la desconexión digital es algo que definitivamente no aplica en mi caso particularmente. Ok, muchas gracias, Grace. Sí, ya creo que hasta cierto punto asumimos pues que por más que estamos fuera del horario, no sé, o sea, hay algo que nos impulsa de repente a contestar aún cuando estamos fuera del horario, ¿no? Que no debería de ser, pero bueno. Y sí, todos ustedes tienen razón en ese sentido, les agradezco la participación. La desconexión digital no solamente se da para trabajadores remotos, también aplica para trabajadores presenciales, porque estamos hablando de todo lo que es aparatos digitales, ¿no? Todo lo que es comunicación digital. Entonces, por ejemplo, un trabajador presencial también pues tiene WhatsApp, se comunica por WhatsApp, por correo, entonces aplica para ambos lados, remotos y presenciales, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de desconexión digital, no solamente es al remoto, ¿ok? Listo. Ahora, dentro de estos factores que justamente generan estrés, ¿no? Por este tema de la desconexión digital, ¿no? Hay también, digamos, que los factores de estrés no se dan en la misma medida, por ejemplo, para empleados remotos que para empleados de primera línea. Microsoft hizo un estudio el año pasado justamente para ver los factores de estrés porque veían pues que era algo que realmente era bastante palpable. Pero también evidenció, ¿no? Diferencias significativas, ¿no? En los diferentes empleados, ¿correcto? Por un lado, ellos estudiaron a estos empleados de primera línea, estos que estaban de repente de frente a la pandemia, ¿no? Hablamos de los trabajadores pues en el sector salud. Y por el otro lado teníamos a los empleados remotos, ¿no? Que hacían otras labores de oficina, etc. Entonces, en base a los empleados de primera línea, ¿no? Las prioridades en cuanto a tema de estrés cambian, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa es lo que estresaba, ¿no? A un empleado de primera línea? La incapacidad para un distanciamiento social y la preocupación por contagiarse. Lógico, porque tenían a la persona enferma al frente, ¿no es cierto? Y bien sabemos que el año pasado, a inicios de la pandemia, no sabíamos bien cómo protegernos, ¿no? O no se conocía de repente a la magnitud que hoy conocemos, los cuidados que uno tenía que tener, era muy incierto. Entonces, frente a esta situación, perdón, de hecho, los trabajadores de salud querían seguir laborando, querían seguir apoyando, salvando vidas, pero también generaba estrés, ¿no? No saber cómo cuidarse, no saber qué más hacer, lógicamente, ¿no? Para protegerse y proteger a sus otros pacientes. Y como ya les dije, había una sobrecarga tremenda de trabajo. Como punto 2, era justamente lo que ya les estaba mencionando, la carga de trabajo frente a horas inmanejables, ¿no? En Italia se dio la noticia, en Italia y en Francia fue, que había una doctora que había trabajado 36 horas seguidas, ¿no? Entonces, había pues una carga, digamos, muy pocas veces vistas, ¿no? O sea, de trabajar así 36 horas seguidas, era pues ya de por sí generaba estrés, más el miedo al contagio, ¿no? Entonces, como tercer punto, la falta de separación entre el trabajo y la vida, ¿no? La vida personal, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque, no sé si recordarán ustedes, pero habían bastantes médicos que prácticamente pernotaban en el hospital o en carpas
y no iban a sus casas justamente por no contagiar, ¿no? A sus familiares, ¿no? A sus hijos. Entonces no había esta separación, ¿no? No existía, digamos, esos momentos de descanso, ¿no? Entonces no tenían continuidad con su familia, ¿no? Y luego el sentirse desconectados de sus colegas, ¿no? Cada personal de salud estaba bastante abocado a lo que es, pues, sus pacientes, ¿no? Ahora, en el caso de los empleados remotos, era otro, digamos, el criterio, ¿no? Para clasificar los temas de estrés. Por ejemplo, la falta de separación entre el trabajo y la vida personal era el factor que más estrés les originaba, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos todos en casa, ¿no? No había de repente, sabemos que vivimos de repente muchos de nosotros en espacios pequeños, y estaba por ahí pues los hijos, de repente las mascotas que hacían bulla, entonces no había ambientes adecuados. Entonces esa falta de separación generaba más estrés todavía en estos trabajadores o estos empleados remotos, ¿no? Luego, sentirse desconectados de los colegas. Cuando nosotros trabajamos de repente de manera presencial, ¿no? Tenemos esa facilidad, ¿no? De tener a la persona de repente con la que, no sé, compartimos el trabajo, si es que tenemos una duda, rápidamente le preguntamos y automáticamente tenemos la respuesta. Eso no pasa, por ejemplo, en el ámbito remoto, porque se nos cae el internet, se nos cae la luz, ¿no? Entonces, no hay, digamos, una respuesta inmediata, ¿no? Entonces, en este estudio se evidenció que, por ejemplo, la falta de respuesta inmediata generaba estrés también en los empleados remotos. La incapacidad para el distanciamiento social, ¿no? Y la preocupación también de contagiarse, y la carga de trabajo y las horas, pues, inmanejables, ¿no? Bien, en diversos países la pandemia hizo un eco importante en temas de estrés, salud mental también, ¿no? Entonces, en España, por ejemplo, 1 de cada 5 personas, ¿no? Que han pasado por COVID se han enfrentado por primera vez pues a diagnósticos que antes no tenían, ¿no? Como por ejemplo la ansiedad, la depresión, el insomnio, ¿no? Antes no habían, pero frente a esta situación empezaron a generarse. De acuerdo al estudio que hizo el BBVA, ¿no? En el índice global de estrés, ¿no? Justamente producto del COVID, se hizo pues este estudio, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, a nivel país, nos encontramos de medio a más, ¿no? De medio a máximo en el nivel de estrés, ¿no? Se asume que la parte más oscura, ¿no? Es el nivel de estrés, digamos, países con niveles de estrés muy altos, ¿no? Como por ejemplo tenemos a Brasil, ¿no? Que está mucho más oscuro que Perú, ¿no? Y así, ¿no? Todos los países de alguna u otra manera han sido pues afectados, ¿no? Bien, pero frente a esta situación también nacen conceptos que muchas empresas fueron también adoptando, ¿no? Porque sabían que sus trabajadores estaban atravesando momentos difíciles, muchos han tenido pérdidas, y las empresas, sobre todo las que son conscientes, ¿no? De esta situación, como les dije al inicio también, han contratado, por ejemplo, personal en el ámbito psicológico para tratar ello, ¿no? Entonces, este concepto mindfulness, ¿no? Nace justamente para poder ayudar, ¿no? A estas personas que atravesaban por estos momentos, para no dejarlos solos, ¿no? Entonces, llega a ser justamente esta manera consciente e intencionada de sintonizar lo que pasa dentro de nosotros, ¿no? Se generó por parte de muchos líderes, ¿no? Este nivel de empatía, ¿no? Con aquella persona que realmente estaba pasando por momentos muy difíciles, ¿no? Que estaba pasando por momentos de ansiedad, de depresión. Entonces, este concepto justamente nos ayuda a disminuir, ¿no? Esos niveles de ansiedad, de depresión, a mejorar pues la energía, ¿no? De alguna u otra manera, ¿no? A, nos ayuda, ¿no? A concientizarnos, ¿no? De nuestras sensaciones, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, que de hecho no son malos, ¿no? El tema del estrés, pero tiene que ser bien manejado, ¿no? Porque el tema de la incertidumbre y el miedo era una latente, ¿no? Sobre todo cuando recién empezó la pandemia,
¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos a esta empresa, Iberdrola, que es una empresa española dedicada pues al ámbito de la energía, ¿no? Que implementó justamente estos talleres, ¿no? Para abocarse netamente a todo lo concerniente al bienestar de sus empleados, ¿no? Porque ellos indicaban de que mientras mejor estuvieran sus empleados, ¿cierto? Sobre todo en el ámbito emocional, que habían sido muy golpeados, mejor iban a estar ellos como empresa, ¿no? Y a la larga iban a generar digamos, esta fidelización con el empleado, ¿no? Y también pues este compromiso, ¿no? Porque una vez que ya pasó, digamos, pasó lo peor, ¿no? Muchos empleados se han sentido bastante agradecidos con las organizaciones que los han apoyado, ¿no? Hay empresas que incluso les brindaban el tema del sepelio, ¿no? Si eran, digamos, familiares directos, les han dado asesoría psicológica, ¿no? Hasta nutricional. Hay personas que han aumentado muchísimo de peso, ¿no? Justamente por la misma naturaleza del trabajo. Entonces, esta empresa, en este caso, ha buscado, por ejemplo, el bienestar de los empleados, ha buscado también mejorar el desempeño, ¿no? Bajo presión, sobre todo en estas situaciones de incertidumbre, ¿no? Que era lo que más nos tenía pues con los nervios de punta, ¿no? También eleva el control y la capacidad para superar los obstáculos, ¿no? Favorece esta claridad mental y la toma de decisiones acertadas, ¿no? Esta toma de decisiones rápidas, ¿no? Incrementa también la función y la flexibilidad cognitiva, ¿no? Fortalece la conexión de valores con las personas, ¿no? Reduce el asentismo laboral y los conflictos internos también, ¿no? Puesto que nos ayuda a tener este equilibrio, ¿no? Este equilibrio emocional dentro de la empresa. Y también proporciona una mejora en el liderazgo, la productividad y la gestión del estrés, ¿no? Entonces, esta empresa, por ejemplo, pensó mucho en ello, ¿no? Dijo, ok, tengo a mis empleados que están pasando por esta situación, ¿no? Entonces, ¿yo qué les puedo proporcionar? ¿Yo qué les puedo dar? ¿No? Entonces, estos conceptos a la larga se traducen pues en talleres, en estrategias, ¿no? En fidelización, ¿no? Incluso han habido empresas que hasta les han prestado o les han dado por adelantado, por ejemplo, un bono económico a las personas que perdían pues familiares directos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo se siente, ¿no es cierto?, el trabajador que fue respaldado en su momento, que no fue abandonado, como sí fueron muchos otros, ¿no? Bien, ahora, tenemos también que frente a esta situación de desconexión, existen pues los incumplimientos, ¿no? No todo no todo se enmarca dentro de, digamos, de la línea del cuidado, ¿no? Al trabajador, ¿no? Existen estos casos de incumplimiento también. Entonces, el trabajo en sobretiempo es el tiempo justamente de trabajo, valga la redundancia, que se realiza, pero que excede la jornada normal, ¿no? De trabajo. Por lo que se debería de generar un pago por este concepto. Por eso les decía al inicio, ¿no? Una cosa es ubicar, ¿no? Lo que es urgente, ¿no? Y lo urgente no es diario, ¿no? Lo urgente son cosas puntuales, ¿no? Si no, eso ya son sobretiempos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque si la empresa, ¿no? Realiza esto, lo urgente como algo diario, y ya se están generando, de hecho, horas extras, porque son horas extras, ¿no? Si no se pagan, ¿no es cierto? Se puede considerar incluso como un acto de hostilidad, ¿no? Porque si se van a hacer sobre tiempo, si se va a exceder el horario, tiene que ser pues en común acuerdo con el trabajador, ¿no? Ya sea porque se vaya a compensar las horas o ya sea porque se vaya a pagar posteriormente, ¿no? Las horas. Entonces, de no ser así, es considerado un acto de hostilidad, ya que vulnera el derecho al descanso y también a la desconexión pues digital. Y claramente esto se encuentra tipificado, ¿no?
Y en una de las últimas clases que tuvimos, ¿no? Ya les mencionaba, ¿por qué se da este tipo de incumplimientos? ¿No? Y volvemos de repente a lo que ya hemos visto en las clases anteriores, ¿no? Estos dos tipos de profesionales, digamos, se evidencian en las empresas, ¿no? Y de allí justamente parte la importancia de diferenciar, como ya lo hemos visto también, entre jefe y líder, ¿no? Entonces, mientras por un lado tenemos líderes que han apoyado, que han sido empáticos, que se han preocupado por su gente, ¿no? Por su equipo humano. También tenemos personas o jefes, ¿no? Que han desconocido totalmente esa situación, ¿no? Entonces son personas cerradas, son personas que solamente ven su beneficio individual, que produzca de repente el área para que ellos pues resalten o sobresalgan y no han visto, ¿no? El bienestar colectivo, ¿no? Bien. Ahora, frente a esta situación del trabajo remoto, ¿no? Y eso está incluso desde el gobierno anterior, ¿no? Se generó pues esta multa para los empleadores que no acaten la desconexión digital, ¿no? Porque si bien es cierto, este concepto como que no tenía, digamos, muy en claro, ¿no? El hecho de que cuáles serían de repente las multas o las sanciones, ¿no? Visto que el gobierno ya había estipulado que el trabajo remoto iba, así como ya lo hemos visto que ahora se ha extendido incluso un año más, entonces se estipuló que iba a haber pues una multa, ¿no? Para los empleadores que no acataran justamente la desconexión digital, ¿no? Para el incumplimiento de la norma, existen multas, ¿no? Una vez fiscalizadas, una vez que han sido identificadas las infracciones, ¿no? Y la multa iba de acuerdo, por ejemplo, a el número de trabajadores que habían sido afectados, ¿no? Porque bien sabemos también, ¿no? Que el tema, pues, si de repente queremos que alguien trabaje más, no necesariamente es un trabajador, pueden ser varios también, o puede ser un área completa. Entonces, se estipuló que la multa iba de acuerdo a cuántos trabajadores habían sido afectados, ¿no? Bien. Hay puntos básicos para regular el tema del home office, ¿no? Es importante sobre todo para no chocar con el ámbito de la desconexión digital, para respetar los espacios de desconexión digital. Sabemos bien que la emergencia sanitaria aceleró la implementación del teletrabajo, ¿no? Se dice que frente a esta situación de pandemia, ¿no? Hemos avanzado 5 años en términos digitales, por decir así, ¿no? Porque de hecho había muchas empresas que no tenían infraestructura y tampoco todos sus canales no estaban en el ámbito digital, pero era eso o desaparecer, ¿no? Entonces tuvieron que adecuarse. Entonces, frente a esta situación y para evitar los problemas propios del tema de la desconexión digital, es importante que se establezcan dentro de los contratos, ¿no? ¿Cuál va a ser, por ejemplo, la modalidad de trabajo, así como también cómo es que nos vamos a comunicar, ¿no? Y los horarios, porque el trabajar de manera remota no quiere decir que vamos a estar 24/7, ¿no? Entonces los horarios tienen que ser bien establecidos también en los contratos, por más que se esté dando de manera remota, ¿no? Tenemos también la voluntariedad en cuanto al tema del regreso, ¿no? Por ejemplo, hoy en día se están reclutando, ¿no es cierto? Y ya desde un inicio se pone, ¿no? Cuando ya se publica la oferta, se pone desde casa, presencial o híbrido incluso, ¿no? Considerando las dos formas, ¿no? Que en algunos casos les van a decir, pues, que vayan no sé, 2 días a la semana presencial y el resto de repente remoto, ¿no? Entonces ahí ya se habla de esta modalidad también híbrida, ¿no? Reversibilidad. Hay muchas personas que si bien es cierto están trabajando en remoto, ¿no? Algunos trabajos están retornando a la presencialidad, pero frente a esto las personas no quieren ir a la presencialidad porque ya se acostumbraron a la virtualidad. Entonces también es importante plasmar, ¿no es cierto?, en el contrato, ¿no es cierto?, que puede ser por este tiempo,
¿no? Remoto. Sin embargo, en la medida que ya se reanuden las actividades, puede tener esta situación pues de reversa, ¿no? Donde tenga que regresar a la presencialidad, porque en eso también se basan muchos de los problemas que hay, ¿no? Muchos solamente acudieron a trabajar porque era remoto, pero ahora que están pidiendo presencial, ya no quieren trabajar así, ¿no? Tenemos también la igualdad y no discriminación, ¿no? La garantía de igualdad de derechos entre teletrabajadores y trabajadores presenciales. Y esto fue algo muy tocado, por ejemplo, en tema de sueldos, ¿no? Porque se decía que si estaban trabajando de manera remota, ¿no? No tendrían derecho al mismo sueldo que trabajar de manera presencial. Y la pregunta sería, ¿y cuál es la diferencia? ¿No? Si hay labores que sí se pueden hacer de manera remota y siguen dando los mismos frutos y sigue teniendo el mismo nivel de productividad, entonces, ¿por qué el sueldo debería de bajar? ¿No? Hay trabajos que no han sido para nada afectados frente al hecho de que siguen trabajando de manera virtual. Se hizo un estudio, la Price, la consultora La Price hizo un estudio el año pasado, ¿no? Y del total de 100, bueno, el 100% de empresas, creo que fueron algo de 1000 empresas que encuestó, el 86% indicó que su productividad no se había visto afectada, ¿no? O sea, que el trabajo que se realizaba de manera remota tenía, digamos, o producía lo mismo que lo que se hacía de manera presencial. Entonces la pregunta es, ¿por qué tendría que bajar o verse afectado el sueldo? ¿Por qué se le pagaría más a un presencial más que a un virtual? ¿No? Bien, las jornadas y horarios, ¿no? Es importante definir, ¿no? Es obligatorio definir horarios, días de trabajo, disponibilidad horaria, ¿no? Y los mecanismos y medios de supervisión. Hay jefes, por ejemplo, que han pedido instalar en las PCs, ¿no? O en las laptops de los trabajadores un software, ¿no? Que permite contabilizar, por ejemplo, el tiempo que está prendida la máquina y desde qué hora se prende y a qué hora se apaga, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿hay necesidad de hacer eso? ¿No? Partiríamos por esa pregunta, ¿no? ¿Realmente hay necesidad? ¿No? En otros países el tema del trabajo remoto es algo muy normal y las empresas no están detrás de los colaboradores, ¿no? Las empresas no están pues a cada rato de repente monitoreando, ¿no? Al milímetro. Grace, te escuchamos. Sí, a veces las empresas creen que cuando uno hace trabajo remoto, te están haciendo un favor, ¿no? Y Así como es. usted mismo lo mencionó, creen que la productividad no va a ser la misma. Sí, eso es lo que piensan, pero como ya les manifesté, gracias Grace, como ya les manifesté, se han hecho estudios, ¿no? Y el 86% indicó que la productividad no había ni bajado ni subido, que se había mantenido, ¿no? Solamente un 4% indicó que había bajado, ¿no? Y incluso un 10% había mencionado que había subido, ¿no? Porque estaban trabajando desde casa, ¿no? Ok, bien, vista esta situación, más bien las empresas cambiaron la estrategia, ¿ya? Empezaron, por ejemplo, al no tener el control, entre comillas, de estar pues viendo de manera permanente de repente a los trabajadores, dijeron, ok, no podemos estar detrás de ustedes porque tampoco es dable, ¿no? Que una empresa esté detrás del trabajador, pero sabes, vamos a empezar a trabajar por entregables, por resultados, por objetivos, ¿no? Entonces, se establecen fechas de entrega, ¿no? Y tú me entregas este trabajo, obviamente fechas pues razonables, ¿no? Tú me entregas este trabajo, ¿no? Y en base a eso vamos viendo tu productividad y en base a eso vamos evaluando tu desempeño y todo eso, ¿no? Si no lo entregas, obviamente pues estaría pues, ¿no? Para evaluación, incluso hasta para sacarlo, ¿no? Pero si me entregas, normal, porque hay que cambiar la estrategia también, ¿no? Las empresas antes, ¿qué nos pedían? Marcar, ¿no? Con la huella digital, la entrada, la salida, pero tampoco estar, pues, 8 horas sentado frente a un computador
no quiere decir que seamos productivos, ¿no? Hay personas que son muy productivas en un par de horas, ¿no? Y hay otra persona que hace el mismo trabajo en 8, ¿no? Entonces, ¿qué empezaron a hacer las organizaciones? Sencilla y llanamente a trabajar por objetivos y resultados. Y en muchas empresas ha dado muchos frutos ese cambio, esa nueva estrategia, ¿no? Porque evita el desgaste de la organización de estar detrás de todos los trabajadores y por el otro lado evita que el trabajador se sienta presionado de manera constante, mirado de manera constante porque también cansa, ¿no? La desconexión digital, como ya lo hemos mencionado, es un derecho, ¿no? Todos tenemos ese derecho a la privacidad, a no contestar las llamadas, es importante también estipularlo, ¿no? La capacitación permanente también es un derecho, sobre todo cuando se da en el ámbito remoto, es importante, es indispensable capacitar, es más, muchos de nosotros ni siquiera sabíamos usar bien el Zoom, o bien el Microsoft Teams, o el Meet, etcétera, ¿no? Entonces también ha tenido que haber ahí una capacitación, ¿no? Tenemos las herramientas de trabajo, también son importantes, muchas empresas tuvieron que invertir para darle equipos a sus trabajadores para que pudieran realizar el trabajo desde casa. Otros más bien establecieron esta especie de convenio, ¿no? En darles un bono adicional por el tema, por ejemplo, de la luz, ¿no? O por el tema del equipo mismo, que es un equipo personal, ¿no? Y que no debería estarlo usando para el tema de trabajo, ¿no? Y el uso, pues, responsable también del material, de los equipos que se les brinda también al trabajador, ¿no? Porque a veces también brindan equipos y se los dan a los hijos para que jueguen, y eso tampoco puede ser, ¿no? Bien. En cuanto al tema de sanciones, en cuanto al tema de incumplimientos, ¿no? Se ha visto muchos casos. Cuando recién empezó la pandemia, ¿no? Los empleadores, ¿no? Estaban obligados a derivar, por ejemplo, los casos con diagnóstico COVID confirmado a los establecimientos de salud, ¿no? Para establecer, pues, el tema de la cuarentena, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, allí una resolución de la SUNAFIL 032, ¿no? Que recaía justo en un expediente en el que se estaba sancionando, ¿no? A una empresa porque el SUNAFIL manifiesta, como dice allí, manifiesta que todo empleador, pues al detectar el diagnóstico, debía de cumplir con las obligaciones que ya había señalado el Ministerio de Salud en el plan de vigilancia y prevención, ¿no? Pero bien sabemos que todos no lo hacían. Se dio mucho, por ejemplo, en el caso de, bueno, el caso de algunos reportes, algunas denuncias que salieron a la luz de los supermercados, ¿no? Cuando ustedes saben que, ¿cuáles eran los rubros que operaban? Banca, ¿no? El tema de comida, ¿no es cierto? Para, sobre todo, productos de primera necesidad. Entonces, los supermercados no dejaron de operar. Sin embargo, ¿no? Muchas denuncias vinieron de allí, porque dijeron que habían muchos contagios, pero que el supermercado en realidad diversos, ¿no? Supermercados no les daban los 14 días de cuarentena que eran, sino que los mandaban de repente 5, 7 días en los que les pasaba el malestar y luego los hacían retornar, ¿no? Y obviamente pues había allí una exposición, ¿no? Un riesgo de contagiarse, ¿no? Y obviamente un incumplimiento también por parte de la empresa, ¿cierto? Entonces, SUNAFIL señala que si el empleador no acredita la derivación de los casos de sus trabajadores con diagnóstico confirmado, ¿no? Para COVID, esto cae, ¿no? Incurre en una infracción de naturaleza insubsanable, ¿no? Y era algo bastante grave. Varias empresas en realidad fueron sancionadas por este tema, ¿no? Bien, bien chicos, de mi parte ha sido un gusto haber compartido con ustedes todas estas clases. Les deseo unas bonitas fiestas, un mejor año para todos, esperando siempre que tengamos pues salud y trabajo, ¿no? ¿Alguna consulta hasta acá, alguna duda, por favor? Ivette, te escuchamos. Sí, Sí. con lo que respecta al último punto que indicó,
Efectivamente eran pues los 14 días, pero también se ha podido identificar la viveza de algunos colaboradores que decían, sí, tengo síntomas, pero también este COVID se había confundido con un tema de resfriado, una tos, una gripe, ¿no? Entonces también ahí hubo unas modificaciones que se tenía que hacer la prueba de descarte de COVID y ver si es un IgM, un IgG o en qué proceso, en qué etapa está este virus para que pueda obtener ya sea los 14 días o los 7 días por aislamiento, ¿no? Pero aquí también se evidenció la viveza de todo buen peruano, creo yo, ¿no? Entonces, por culpa de algunos, pues otros son los que pagan pato, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso también se tendría que tocar, ¿no? Porque si bien es cierto, el MINSA dice, sí, dale 14 días, así esté resfriado, pero no es COVID, pero dale 14 días. Y como usted indicaba en el descanso médico, como empresa también hay topes, hay límites de descansos médicos. Por ejemplo, sabemos bien que los 20 primeros días son reconocidos por la empresa, ¿no? Los 20 primeros días a la el 21 día en adelante son subsidios, eso lo paga de salud. Y cuando estos expedientes con resultados negativos llega a salud no canjea un descanso médico, no lo valida. Entonces, quien asume este pago es la empresa, pero a quien se le descuenta al final es al trabajador, porque salud no lo va a reembolsar. Entonces, ahí hay una contradicción también con el MINSA, con el Estado, con el gobierno, que dicen, sí, dale 14, pero cuando tú presentas el canje no lo validan porque no le corresponde, ¿no? Es que el problema, como tú dices, gracias Ivette, es el tema de la viveza, ¿no? Que a veces es de ambos lados en realidad, ¿no? Uno que dice pues que tiene COVID, el otro que no. Ahora, si tiene COVID, la empresa a veces no le da los días completos tampoco. Entonces, es un tema polémico hasta cierto punto, ¿no? María Cecilia, ¿te escuchamos? María Cecilia. Sí, buenas noches. Sí, Tenía una bueno. consulta con respecto al CAMEX, al examen. Va a haber un examen final de este curso, de este módulo, ¿no? Sí, terminando ya las cuatro últimas clases, ya tienen, ahorita creo que ya tienen para habilitado para dar el examen. Ah, ya está habilitado. Y sí, ahí sale la fecha también, porque lo que pasa es que lo vi hoy día, pero salía fechas antiguas, ¿no? De 7 de junio, así. Ya, sí, es que Entonces, suben clases grabadas. Ajá. ok. Ya, Ujú. esa era la consulta. Ya, Gracias. ok, listo. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Alguna otra duda? Bien, entonces, feliz año para todos, chicos. Espero que nos volvamos a reunir. Cuídense mucho. Muchas gracias por haber estado acá. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, feliz año, hasta luego. Hasta Gracias. luego. Muchas gracias. Feliz año. Hasta luego.